Hoy, en el video de hoy, siguiendo un poco la línea del video anterior donde marqué un poco las diferencias entre consultoría y asesoría, hoy les voy a contar un poco de aquellas experiencias propias, personales, con empresas pymes, las cuales la gran mayoría son empresas fundadas y armadas por sus propios dueños, los que en un principio se cargaron la mochila al hombro y cargaron con todo el trabajo durante años de manera sola y con su propio esfuerzo y el de su familia. Antes que nada quiero comentarles que mi experiencia está basada principalmente en todo lo que es empresa del rubro de las telecomunicaciones. Mis últimos 25 años ha sido trabajando en empresas de ese rubro, dentro de la misma en toda la variedad de obras civiles, instalaciones, búsqueda de sitios, demás. Bueno, quería comentarles un poco eso porque es a donde hago foco y donde mayor experiencia tengo. Volviendo al tema de mi experiencia, también quiero aclarar cuál es la diferencia entre pymes. Todos sabemos lo que es pymes, habla siempre como pequeñas y medianas empresas. Bueno, las pymes en realidad tienen tres categorías distintas. Están las microempresas, la pequeña empresa y la mediana empresa. La microempresa es aquella que tiene entre 1 y 10 empleados y una facturación promedio anual de los 20 millones, 22 millones de pesos. Luego tenemos las pequeñas empresas, que son aquellas que ya tienen entre 11 y 50 empleados y manejan una facturación promedio anual de 150 millones de pesos. Luego viene la tercera categoría, que serían las medianas empresas, que son aquellas que ya tienen otra estructura, tienen entre 51 y 200 o un poco más de empleados y manejan una facturación anual de alrededor de los 900 millones de pesos o más. Sabiendo esto, la mayor parte de empresas que me han consultado a mí son las que están dentro de las primeras dos categorías, que son la micro y la pequeña empresa, que son aquellas que recién están comenzando, dando sus primeros pasos y que son las que más ayuda necesitan en su arranque. Esas dos empresas fueron más trabajos de asesoría más que de consultoría. La consultoría, como dije antes, que va puntualmente al foco del problema, la mayor experiencia la tengo en las empresas medianas, donde ya tienen una estructura más grande y la complejidad de su propia empresa les crea ciertos problemas que necesitan resolver. Algo que tienen en común con las empresas con las que estuve trabajando es que todas durante su trayectoria llegaron a un momento en que estuvieron en una meseta, en un lugar plano, donde no podían ni crecer ni retroceder, donde se había detenido su crecimiento y sobre todas las cosas estaba afectando su rentabilidad. Otra particularidad que tenían las empresas que me consultaron son que, más allá de pedirme ayuda, todos, en su mayoría, se notaban más reacios al poder soltarse, al poder confiar, al poder darme información. Entonces comencé a hacerle algunas preguntas, tanto sobre el funcionamiento de su empresa, a qué se dedicaban y demás, a conocer puntualmente también a ellos, a los dueños. Necesitaba la información de ambas partes para poder trabajar con el conjunto de toda esa información y tratar de descubrir dónde estaba el problema, dónde estaba el foco del problema para poder trabajar sobre eso y sacarlos de ese estancamiento en el que se encontraban. Ante esas preguntas, como dije antes, ellos tenían cierta sensación como que no querían del todo recibir ayuda, la estaban necesitando, pero no la querían, no tenían la decisión tomada de traer un externo para que los ayude cuando ellos siempre lo hicieron solo, que es lo que yo siempre me decían. O sea, lo que me dijeron ellos era, si yo estoy acá, llegué hasta donde estoy, fue gracias a mi sacrificio, a mi esfuerzo y el de mi entorno.
Entonces me preguntaban ellos a mí que qué cosas yo podía hacer distinta a la que ellos hicieron para poder mejorar y poder trabajar con ellos. Y entonces les dije que volví un poco atrás en sus comentarios y que me iba a quedar con una frase que ellos mencionaron, en particular, todas las mismas, donde llegamos hasta donde llegamos o estamos donde estamos. Entonces ahí le pregunté, ¿dónde están? Y su respuesta fue, en la meseta. Habían llegado a un punto donde necesitaban ayuda, necesitaban esa visión o esa ayuda externa que les permita descubrir por qué habían detenido ese crecimiento, por qué no estaban logrando la rentabilidad que necesitaban y en base a eso poder trabajar. Eh, Obviamente le pedí que para poder trabajar y llegar a encontrar ese problema era necesario, más allá de conocerlos a ellos, que me abrieran las puertas de su empresa. Yo necesitaba meterme en su vida privada, en la intimidad de su negocio, para poder conocer las distintas áreas, los distintos sectores, qué estaban facturando, qué no estaban facturando, cómo lo controlaban, qué normas aplicaban, si aplicaban normas o procesos. Necesitaba estar dentro de su organización para yo poder, en base a todo eso y lo que ellos me dijeron, poder encontrar el problema y trabajar sobre ese foco, sobre esa raíz para poder solucionarlo y que vuelvan a ese camino del crecimiento que, que venían haciendo hasta que llegaron a esta etapa, que es normal, es un momento en toda trayectoria donde se necesitan cambios, se necesitan eh, ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Y qué mejor que la ayuda de un profesional que puede darle esa visibilidad externa que ellos no tienen. Eh, Ahora la pregunta era, ¿estaban dispuestos a abrirme las puertas de su negocio para que yo pudiese trabajar y ayudarlos? Bueno, eso fue una de las experiencias más complicadas porque todos pensaban más o menos de la misma manera, no permitían críticas de otros, críticas constructivas, obviamente siempre hablando de lo mismo, nada que los perjudicara, sino que los podía ayudar, pero ellos estaban muy metidos en su círculo, en su carcasa protectora y no dejaban que otros los pudieran ayudar. Así que pude conseguir eso, me pudieron abrir las puertas de su negocio, pudimos trabajar, en su mayoría todas salieron en un periodo muy corto, porque los problemas eran muy puntuales, otras hubo que trabajar durante un tiempo más haciéndole un servicio de asesoría, porque había muchas herramientas que no estaban utilizando y que no les dejaban poder crecer tampoco. Así que nada, más allá de eso, en lo personal yo les brindaba todas las herramientas que estuviesen a mi alcance para que ellos lograran salir de esa meseta, volvieran a tomar su camino de éxito y nada más gratificante para mí que poder haber logrado que ellos vuelvan a estar en el camino del éxito. Así que bueno, quería contarles un poquito esos detalles, esos ejemplos de experiencias personales. Eh, y gracias a la voluntad de ellos pude trabajar y, y solucionarle sus problemas. Así que nada, otro video más tratando de abrirles un poquito más la cabeza y mostrarles en base a ejemplos y comparaciones dónde están ustedes ubicados, en qué tres categorías de pyme, para que eso también les sirva qué tipo de ayuda la que están necesitando. Y nada mejor que recurrir a un profesional, ya sea consultor o asesor, para que pueda decirle qué es lo que ustedes necesitan. Así que bueno, nuevamente gracias por estar ahí, gracias por seguir viéndome y denme su like y suscríbanse para yo poder seguir ayudándolos y que ustedes puedan tener la mejor información de mi parte. Así que nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.